Y si te dijera que la mayor fuerza que puede tener una persona no está en demostrar cuánto ama, cuánto insiste o cuánto sacrifica, sino en saber cuándo guardar silencio. Y si te dijera que muchas veces aquello que parece frialdad no es ausencia de amor, sino presencia de dignidad. Vivimos en una época donde se nos ha enseñado que quien más llama, más escribe, más persigue y más se preocupa es quien más ama. Pero la realidad es muy distinta. En muchas ocasiones, cuanto más corres detrás de alguien, más te alejas de ti mismo. Y cuando te alejas de ti mismo, comienzas a perder el respeto propio, la tranquilidad y la paz interior. Hoy quiero hablarte de una clase de frialdad que no destruye, sino que construye. No hablo de convertirte en una persona cruel, egoísta o indiferente. Hablo de desarrollar una serenidad emocional tan profunda que nadie pueda manipular tus emociones. Hablo de mirar a los ojos a los problemas sin permitir que ellos decidan quién eres. Hablo de esa calma que nace cuando entiendes que tu valor jamás dependerá de la aprobación de otra persona. En México existe un dicho muy conocido: el que se enoja, pierde. En Perú también sabemos que quien actúa por impulso termina arrepintiéndose cuando las emociones se enfrían. Y es precisamente ahí donde comienza el verdadero crecimiento personal. Porque la vida no premia al más desesperado, premia al más disciplinado emocionalmente. Durante años hemos confundido sensibilidad con debilidad. Pensamos que ser buena persona significa decir siempre que sí. Creemos que amar implica soportarlo todo. Imaginamos que poner límites es un acto de egoísmo. Pero quiero decirte algo que puede cambiar tu manera de ver las relaciones para siempre. Las personas no respetan a quien siempre está disponible. Respetan a quien sabe respetarse primero. Escucha esto con atención porque puede doler un poco. Hay personas que jamás valorarán todo lo que haces por ellas. No importa cuánto sacrifiques tus horarios, tu descanso, tu dinero o tus sueños. Algunas personas solamente aprenderán el valor de tu presencia cuando experimenten tu ausencia. Y ahí aparece el primer error que cometen muchísimos hombres. Cuando sienten miedo de perder a alguien, comienzan a perderse ellos mismos. Empiezan a cancelar sus proyectos, dejan de salir con amigos, olvidan sus metas, descuidan su salud, cambian su personalidad, aceptan faltas de respeto, perdonan una y otra vez lo imperdonable, todo por miedo. Pero el miedo jamás construye relaciones sanas. El miedo construye prisiones y una prisión nunca será un hogar. Quiero que imagines un árbol enorme en medio de una tormenta. El viento golpea con fuerza. La lluvia parece interminable. Las ramas se mueven violentamente. Sin embargo, sus raíces permanecen firmes porque crecieron profundamente bajo la tierra mucho antes de que llegara la tormenta. Así debe ser tu carácter. Las tormentas emocionales llegarán. Habrá personas que te critiquen, habrá rechazos, habrá traiciones, habrá momentos donde sentirás que hiciste todo bien y aún así las cosas no salieron como esperabas. Pero si tus raíces están dentro de ti y no dentro de la opinión de los demás, ninguna tormenta podrá derribarte. Yokoi Kenji suele enseñar algo extraordinario. La disciplina tarde o temprano vence a la inteligencia. Cuando la inteligencia vive sin disciplina, yo agregaría algo más. La disciplina emocional termina venciendo incluso al dolor porque una emoción dura minutos. Una decisión puede cambiar décadas. Piensa por un instante cuántas veces una emoción momentánea arruinó algo importante, un mensaje enviado con enojo, una llamada desesperada, una discusión innecesaria, una palabra dicha sin pensar. 5 minutos de impulso, 5 años de consecuencias. Por eso la verdadera fortaleza no consiste en reaccionar rápido, consiste en elegir cuándo reaccionar. Hay hombres que creen que demostrar fuerza significa levantar la voz. Pero el hombre verdaderamente fuerte puede quedarse callado cuando sabe que discutir no cambiará nada. Hay quienes piensan que ser dominante significa controlar a los demás. Pero el hombre realmente poderoso es aquel que primero aprendió a controlarse a sí mismo. Porque cualquiera puede gritar, cualquiera puede insultar, cualquiera puede romper algo. Lo difícil es mantener la calma cuando todo dentro de ti quiere explotar. Eso sí requiere carácter, eso sí requiere disciplina, eso sí requiere madurez. Y aquí quiero hacerte una pregunta muy personal. ¿Cuántas veces has permitido que una sola persona controle tu estado de ánimo durante todo el día? Tal vez alguien no respondió tu mensaje, tal vez alguien canceló una cita, tal vez recibiste una crítica, tal vez viste una publicación en redes sociales y de repente tu alegría desapareció, tus ganas de trabajar disminuyeron, tu energía cambió,
Tu actitud se volvió pesada. Observa lo que acaba de pasar. Le entregaste el control de tus emociones a alguien más. Y cuando entregas el control de tus emociones, también entregas el control de tu vida. Nunca olvides esta frase. Quien controla tus emociones, controla tus decisiones. Y quien controla tus decisiones termina controlando tu destino. Por eso la frialdad emocional bien entendida no significa dejar de sentir. Significa que tus sentimientos ya no toman el volante, van contigo, pero no conducen tu vida. Imagina que vas manejando por una carretera entre las montañas de Perú o recorriendo una larga autopista en México. Si permitieras que cada pasajero tocara el volante cuando quisiera, el accidente sería inevitable. Tus emociones son pasajeros. Tu conciencia debe ser el conductor. Hay días donde sentirás tristeza, déjala sentarse. Habrá días donde sentirás miedo, déjalo viajar contigo. Habrá días donde sentirás enojo, escúchalo. Pero ninguno de ellos debe decidir hacia dónde vas, porque las emociones informan. Los principios dirigen y una persona que vive guiándose únicamente por emociones cambia de dirección todos los días. Hoy quiere una cosa, mañana otra. Pasado mañana se arrepiente, después vuelve a empezar. Así pasan los años, corriendo en círculos sin avanzar realmente. La disciplina emocional rompe ese ciclo. Es la capacidad de decir, hoy no tengo ganas de levantarme temprano, pero lo haré. No tengo ganas de entrenar, pero entrenaré. No tengo ganas de estudiar, pero estudiaré. No tengo ganas de guardar silencio, pero lo haré porque mi paz vale más que una discusión. Ahí comienza la transformación. Porque la vida cambia cuando dejas de preguntarte qué tienes ganas de hacer y comienzas a preguntarte qué es lo correcto hacer. Vivimos rodeados de personas que reaccionan por impulso. Las redes sociales lo demuestran cada minuto. Alguien publica algo, otro responde con enojo, un tercero insulta, un cuarto comparte sin verificar. Todos reaccionan, muy poco reflexionan. Y quien aprende a reflexionar antes de reaccionar desarrolla una ventaja inmensa sobre la mayoría, no porque sea más inteligente, sino porque es más dueño de sí mismo. Esa es la diferencia entre una persona emocionalmente dependiente y una emocionalmente libre. La primera necesita que todo salga como espera para sentirse bien. La segunda decide sentirse en paz incluso cuando las circunstancias no son perfectas. Y esa libertad no tiene precio. Porque cuando descubres que tu tranquilidad no depende de otra persona, comienzas a vivir de verdad. Dejas de mendigar atención, dejas de perseguir aprobación, dejas de competir por cariño. Empiezas a construir una vida que inspira respeto simplemente porque aprendiste a respetarte primero. Ese precisamente es el primer paso para dominar la frialdad emocional sin perder tu alma. Porque no se trata de convertir tu corazón en piedra, se trata de convertir tu carácter en acero mientras tu corazón sigue siendo humano. Esa combinación es la que hace que una persona sea imposible de manipular y profundamente capaz de amar sin dejar de amarse a sí misma. Muchas personas creen que el amor consiste en entregar todo, incluso cuando la otra persona entrega cada vez menos. Pero observa la naturaleza. El sol da luz todos los días y aún así también se oculta. El océano entrega vida, pero conoce perfectamente dónde terminan sus límites. Los árboles ofrecen sombra, frutos y oxígeno, pero sus raíces permanecen firmes en la tierra. La naturaleza jamás se destruye intentando agradar a todo el mundo. Entonces, ¿por qué nosotros sí? Hay hombres que pasan años intentando demostrar que son suficientes para alguien que ya decidió no valorarlos. Cambian su forma de vestir, su manera de hablar, sus sueños e incluso sus principios con la esperanza de que un día esa persona diga, ahora sí eres suficiente para mí. Pero escucha con atención, porque esta verdad puede doler y al mismo tiempo liberarte. Nunca convencerás a alguien de que vea tu valor si esa persona decidió mirar hacia otro lado. No importa cuánto hagas, no importa cuánto cambies, no importa cuánto sacrifiques. Hay personas que simplemente no están preparadas para apreciar lo que eres. Y eso no significa que tú valgas menos, significa que estás intentando florecer en un terreno que nunca fue el adecuado. Imagina un agricultor mexicano sembrando maíz en un terreno lleno de piedras. Imagina un agricultor peruano intentando cultivar en una tierra donde jamás llega el agua. ¿Sería culpa de la semilla si no creciera? Claro que no. La semilla sigue teniendo el potencial de convertirse en algo extraordinario. Lo único que necesita es el lugar correcto. ¿Lo mismo ocurre contigo?
Muchas veces no estás fracasando, simplemente estás insistiendo en un lugar donde nunca ibas a crecer y esa diferencia cambia absolutamente todo. Porque cuando entiendes esto, dejas de gastar energía intentando convencer a quienes no quieren entenderte y comienzas a invertir esa energía en convertirte en una mejor versión de ti mismo. Eso es inteligencia emocional, no perseguir, construir, no mendigar, crecer. No impresionar, transformarte. Existe una pregunta que pocas personas se atreven a hacerse. ¿Quién eras antes de empezar a buscar desesperadamente la aprobación de los demás? Piensa en ese niño que soñaba sin miedo, en ese joven que imaginaba un futuro enorme, en esa persona que reía con facilidad antes de empezar a creer que debía cumplir las expectativas de todo el mundo. ¿Qué pasó con ella? ¿En qué momento comenzaste a medir tu felicidad según la respuesta de un mensaje? ¿En qué momento empezaste a pensar que tu valor dependía de cuántas personas te buscaban? ¿En qué momento confundiste ser amado con ser aceptado por todos? La sociedad nos empuja constantemente a competir por atención. Más seguidores, más me gusta, más comentarios, más reconocimiento. Pero hay una pregunta mucho más importante. ¿Te reconoces tú cuando te miras al espejo? Porque puedes engañar al mundo entero, puedes aparentar éxito, puedes fingir seguridad, puedes sonreír frente a todos, pero cuando llega la noche y te quedas solo contigo mismo, ahí desaparecen las máscaras y en ese silencio aparece la verdad. La verdadera paz no llega cuando todos hablan bien de ti, llega cuando tú ya no necesitas que hablen de ti para sentirte suficiente. Eso es libertad y muy pocas personas llegan a conocerla. Quiero contarte una historia. Imagina a dos hombres caminando por la misma calle. El primero lleva un vaso completamente lleno de agua, el segundo lleva un vaso medio vacío. De repente, alguien los empuja. ¿Qué sucede? El primero derrama agua, el segundo también derrama agua. ¿Por qué? Porque eso era lo que tenían dentro. La vida funciona exactamente igual. Cuando alguien te ofende, cuando alguien te rechaza, cuando alguien intenta humillarte, lo que sale de ti demuestra lo que llevabas dentro desde mucho antes. Si sale odio, el problema no empezó con esa persona. Si sale desesperación, tampoco. Si sale violencia, mucho menos. Las circunstancias no crean tu carácter, lo revelan. Por eso el trabajo más importante no consiste en cambiar a los demás, consiste en trabajar cada día sobre lo que llevas dentro, porque tarde o temprano la vida presionará. Cuando eso ocurra, únicamente saldrá aquello que has cultivado durante años. Si cultivas calma, responderás con calma. Si cultivas disciplina, actuarás con disciplina. Si cultivas paciencia, esperarás con sabiduría. Pero si cultivas ansiedad, dependencia y miedo, eso será exactamente lo que entregarás al mundo. Por eso nunca subestimes el poder de los pequeños hábitos. La mayoría quiere cambiar su vida en un solo día, pero el carácter jamás se construye en un día. Se construye en miles de decisiones invisibles, en levantarte cuando nadie te obliga, en cumplir tu palabra aunque nadie esté mirando, en apagar el teléfono para escuchar tus propios pensamientos, en leer cuando todos están perdiendo horas desplazándose sin sentido por las redes sociales, en entrenar incluso cuando el cuerpo pide descanso, en ahorrar cuando todos gastan para impresionar, en aprender cuando otros solamente se quejan. Ahí nace la verdadera confianza, porque la confianza no aparece repitiéndote frente al espejo que eres increíble. La confianza aparece cuando empiezas a cumplirte las promesas que te haces a ti mismo. Cada vez que dices, mañana comenzaré, y no comienzas, pierdes confianza. Cada vez que prometes, voy a cambiar, y no cambias, pierdes confianza. Cada vez que dices, esta será la última vez, y vuelves a repetir el mismo error, pierdes confianza. Entonces llega un momento donde ya no crees ni en tu propia palabra. Y eso es mucho más peligroso que cualquier crítica externa. Porque si tú no confías en ti, ¿cómo esperas construir una vida extraordinaria? Aquí aparece otro principio que quiero regalarte. La autoestima no nace de pensar bien sobre ti. Nace de actuar de una manera que te haga sentir orgulloso de quién eres. Son cosas muy diferentes. Muchos esperan sentirse motivados para actuar, pero la realidad es exactamente al revés. Primero actúas, después llega la motivación. Primero das el paso, después aparece la confianza, primero enfrentas el miedo, después descubres que eras más fuerte de lo que imaginabas. No esperes sentirte preparado. Nadie importante en la historia empezó completamente preparado. Todos comenzaron con dudas.
todos sintieron miedo, todos fallaron alguna vez. La diferencia es que no permitieron que esas emociones gobernaran su destino, y eso nos lleva a una de las ideas más poderosas de esta conversación. La frialdad emocional no consiste en dejar de amar, consiste en dejar de depender. Puedes amar profundamente, puedes cuidar sinceramente, puedes apoyar con generosidad. Pero nunca permitas que otra persona se convierta en la única fuente de tu felicidad, porque cuando eso ocurre, empiezas a vivir con miedo constante, miedo a perder, miedo a decepcionar, miedo a quedarte solo, miedo a que alguien cambie de opinión. Y una vida gobernada por el miedo jamás será una vida en paz. Observa a las personas verdaderamente admirables. No son aquellas que nunca sienten tristeza, no son aquellas que jamás lloran, no son aquellas que parecen invencibles, son aquellas que incluso con el corazón roto siguen caminando, siguen construyendo, siguen sonriendo, siguen aprendiendo, siguen creyendo en el futuro. Eso es valentía. No la ausencia de dolor, sino la decisión de no permitir que el dolor tenga la última palabra. Ve, cuando desarrollas esa clase de fortaleza, ocurre algo sorprendente. Las personas comienzan a notar un cambio en ti sin que tengas que anunciarlo. Ya no reaccionas con desesperación, ya no persigues a quien se aleja, ya no discutes por demostrar que tienes razón. Ya no respondes inmediatamente a cada provocación. Tu silencio deja de ser debilidad y se convierte en una declaración de madurez. Porque descubres que no todas las batallas merecen ser peleadas y que no todas las opiniones merecen una respuesta. Empiezas a elegir con cuidado dónde inviertes tu tiempo, tu energía y tu corazón. Y en ese momento comprendes una verdad que muy pocos llegan a descubrir. El verdadero poder no está en controlar a las personas que te rodean, sino en convertirte en alguien que ya no puede ser controlado por sus propias emociones ni por las expectativas de los demás. Esa es la clase de fuerza que transforma una vida común en una vida extraordinaria, sin perder jamás la sensibilidad, la compasión ni el alma que te hace verdaderamente humano. Hay una escena que se repite todos los días en miles de hogares, oficinas, universidades y calles de México, de Perú y de cualquier rincón del mundo. Un hombre recibe un mensaje que no esperaba. Lee unas pocas palabras y en cuestión de segundos todo su estado emocional cambia. Su respiración se acelera, su mente comienza a crear historias. Empieza a imaginar escenarios que tal vez nunca ocurrirán. Sin darse cuenta, deja de vivir la realidad y comienza a pelear contra una película que únicamente existe en su cabeza. Y ahí aparece uno de los enemigos más silenciosos de la paz: la imaginación sin control. Porque la mente es una herramienta extraordinaria. Puede ayudarte a construir un negocio, puede ayudarte a aprender una profesión, puede ayudarte a resolver problemas, pero cuando no aprendes a dirigirla, también puede convertirse en la fábrica más grande de sufrimiento. ¿Cuántas veces sufriste por algo que jamás ocurrió? ¿Cuántas noches perdiste el sueño imaginando conversaciones que nunca sucedieron? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar porque tu mente te convenció de que ibas a fracasar? La mayoría de las batallas que agotaron tu energía nunca ocurrieron en el mundo real, ocurrieron dentro de tu cabeza. Y eso es importante comprenderlo, porque no puedes dominar tus emociones si primero no aprendes a observar tus pensamientos. No todo lo que piensas es verdad, no todo lo que sientes es una señal, no toda duda merece ser escuchada. Imagina que estás sentado en una plaza observando cómo pasan cientos de personas. Algunas caminan rápido, otras despacio, algunas sonríen, otras parecen preocupadas. ¿Intentarías detener a cada persona para hablar con ella? Claro que no. Simplemente las dejarías pasar. Con los pensamientos debería ocurrir exactamente lo mismo, pero muchas personas hacen lo contrario. Cada pensamiento negativo que aparece recibe toda su atención. Seguro ya no me quiere, voy a fracasar, no soy suficiente, todos son mejores que yo, jamás podré cambiar. Y cuanto más alimentan esos pensamientos, más fuertes se vuelven. Es como darle agua todos los días a una planta venenosa. Después se preguntan por qué esa planta terminó ocupando todo el jardín. No alimentes aquello que deseas superar, alimenta aquello que deseas convertirte. Si quieres paz, alimenta pensamientos de paz. Si quieres disciplina,
Alimenta hábitos disciplinados. Si quieres confianza, cumple pequeñas promesas contigo mismo. No existe ningún secreto más poderoso que ese. Muchas personas buscan una frase mágica que transforme su vida. Pero la transformación nunca ocurre por una frase. Ocurre por repetir una conducta correcta durante tanto tiempo que termina convirtiéndose en parte de tu identidad. No eres lo que dices que eres, eres aquello que haces repetidamente. Si cada mañana pospones tus responsabilidades, eso construye una identidad. Si cada día entrenas aunque no tengas ganas, eso también construye una identidad. Si todos los días eliges la honestidad cuando sería más fácil mentir, estás construyendo una identidad, y cuando cambias tu identidad, cambia tu destino. Hay hombres que dicen, quiero que ella vuelva, pero rara vez preguntan, ¿estoy convirtiéndome en un hombre que inspira respeto? Otros dicen, quiero que me valoren, pero nunca se preguntan, ¿me estoy valorando yo? Porque el problema nunca comienza afuera, siempre comienza dentro. La vida es como un espejo, muchas veces devuelve exactamente aquello que proyectamos. Si caminas con desesperación, la desesperación se nota. Si caminas con necesidad, la necesidad también se nota. Pero cuando una persona aprende a vivir con serenidad, ocurre algo curioso. Ya no necesita convencerse a nadie de su valor. Su forma de caminar habla, su manera de escuchar habla, su forma de responder habla, su silencio habla, y eso tiene un impacto mucho más profundo que cualquier discurso. Quiero que recuerdes algo que puede acompañarte durante el resto de tu vida. La verdadera elegancia emocional consiste en no convertir cada provocación en una batalla. No todas las personas merecen una explicación. No todas las críticas merecen una respuesta. No todos los conflictos necesitan un vencedor. A veces ganar una discusión significa perder la tranquilidad, y ese precio es demasiado alto. Imagina que alguien llega con un carbón encendido en la mano y trata de lanzártelo. Pues tú corres a atraparlo para devolverlo, ambos terminarán quemados. Pero si simplemente das un paso hacia un lado, el carbón caerá al suelo. Eso hacen las personas emocionalmente maduras. No atrapan todas las ofensas, no cargan todos los problemas, no aceptan cada invitación al conflicto, porque entendieron que proteger su paz también es una forma de inteligencia. Existe otra mentira muy peligrosa: pensar que el sufrimiento demuestra amor. Escucha esto con mucha atención. Sufrir por alguien no demuestra cuánto amas, demuestra cuánto has descuidado tu propio equilibrio. Porque el amor sano inspira crecimiento, no destrucción. El amor verdadero impulsa, no encadena. El amor auténtico acompaña, no controla. Si una relación te obliga constantemente a abandonar tus sueños, no estás construyendo una relación, estás negociando tu identidad, y nunca deberías pagar ese precio. Hay personas que tienen miedo de quedarse solas, pero existe algo mucho más triste que la soledad: perderte a ti mismo intentando evitarla, porque puedes estar acompañado y sentirte vacío. Puedes tener conversaciones todo el día y sentir un silencio inmenso por dentro. Puedes recibir cientos de mensajes y seguir sintiéndote invisible. La paz jamás depende de la cantidad de personas que tienes alrededor, depende de la relación que construyes contigo mismo. Aprende a disfrutar tu propia compañía, no porque rechaces a los demás, sino porque cuando disfrutas estar contigo, dejas de aceptar cualquier compañía por miedo al vacío, y eso cambia completamente tu forma de elegir. Ya no eliges desde la necesidad, eliges desde la abundancia. Ya no dices, necesito que alguien me complete. Ahora dices, estoy completo y deseo compartir mi camino con alguien. La diferencia parece pequeña, pero transforma toda una vida. Porque quien busca que otro lo complete siempre vivirá con miedo. Quien aprende a caminar completo puede amar con libertad, y amar con libertad significa permitir que la otra persona sea quien es, sin intentar controlarla. Significa confiar, significa respetar, significa comprender que nadie nos pertenece. Las personas caminan con nosotros por elección, no por obligación. Cuando entiendes eso, desaparece gran parte de la ansiedad, porque dejas de vivir intentando retener. Comienzas a disfrutar el presente. Hay una pregunta que puede ayudarte en los momentos más difíciles. Pregúntate, ¿lo que estoy a punto de hacer nace del amor o nace del miedo? Si nace del miedo, espera. Si nace de la desesperación, respira. Si nace del orgullo, guarda silencio un momento más. Pero si nace del respeto, adelante. Si nace de tus principios,
actúa, porque una vida guiada por principios siempre será más estable que una vida guiada únicamente por emociones pasajeras. Recuerda cómo se construyen las grandes montañas de los Andes o cómo permanecen firmes las enormes sierras de México a pesar de los siglos, no porque nunca reciban lluvia, viento o terremotos, sino porque sus cimientos son profundos. Del mismo modo, una persona emocionalmente fuerte no es aquella que nunca enfrenta problemas, sino aquella cuyos valores son tan sólidos que ninguna tormenta logra moverlos de su esencia. Y aquí quiero compartirte una reflexión que puede cambiar tu manera de enfrentar cada desafío. No preguntes solamente ¿por qué me está pasando esto? Pregunta también ¿en quién me está convirtiendo esto? Porque cada dificultad tiene el poder de amargarte o de fortalecerte, cada decepción puede romperte o enseñarte a elegir mejor, cada fracaso puede detenerte o convertirte en alguien mucho más sabio. La decisión nunca depende completamente de las circunstancias, depende de la actitud con la que decides enfrentarlas, y cuando desarrollas esa actitud, descubres que la verdadera frialdad emocional no consiste en apagar el corazón, sino en impedir que el caos del mundo apague la luz que llevas dentro. Ese es el tipo de fortaleza que no intimida porque grita, sino porque transmite una paz tan profunda que ninguna provocación logra sacarla de su centro. Esa paz, más que cualquier demostración de poder, es la que termina inspirando respeto, admiración y una influencia que permanece mucho después de que las palabras se han olvidado. Hay una verdad que muy pocas personas aceptan porque duele demasiado mirarla de frente. El mundo no siempre responderá a tu bondad con bondad. Habrá momentos en los que ofrecerás tu mano y recibirás indiferencia. Compartirás tu tiempo con alguien que nunca entenderá su valor. Harás sacrificios que pasarán completamente desapercibidos. Y si tu felicidad depende de que cada esfuerzo sea reconocido, terminarás viviendo frustrado. Por eso la madurez emocional comienza cuando haces el bien porque forma parte de tus principios, no porque esperas un aplauso. Eso cambia todo. Porque cuando haces las cosas esperando una recompensa inmediata, te conviertes en esclavo del resultado. Pero cuando actúas desde tus valores, recuperas la libertad. Imagina a un artesano en un pequeño pueblo de México tallando madera con paciencia durante semanas. O piensa en un tejedor de los Andes peruanos que dedica meses enteros a crear una sola pieza con sus manos. Ellos saben que la grandeza no aparece de un momento a otro. Cada movimiento parece insignificante. Cada pequeño detalle parece invisible. Sin embargo, cuando termina la obra, todos admiran el resultado. La vida funciona exactamente igual. Nadie ve los días en que te levantaste temprano. Nadie observa las veces que rechazaste una tentación. Nadie conoce las noches en las que estudiaste mientras otros dormían. Nadie sabe cuántas veces elegiste callar en lugar de discutir. Pero todas esas decisiones silenciosas están construyendo a la persona que serás dentro de 5 o 10 años. La mayoría quiere resultados visibles. Los sabios se enamoran del proceso. Y ahí existe una diferencia inmensa. Porque quien ama únicamente el resultado abandona cuando las cosas se complican. Quien aprende a amar el proceso permanece incluso cuando nadie lo felicita. Observa a los grandes deportistas, observa a los grandes empresarios. Observa a las personas que han dejado huella. Todos tienen algo en común. Aprendieron a trabajar cuando no tenían ganas. Aprendieron a avanzar cuando nadie creía en ellos. Aprendieron a confiar en un futuro que todavía no podían ver. Eso es fe, no una fe ingenua, sino la convicción de que cada pequeña acción correcta termina acumulándose hasta producir una transformación enorme. Muchas veces creemos que nuestra vida cambia por una decisión gigantesca, pero casi nunca sucede así. Nuestra vida cambia por cientos de decisiones pequeñas repetidas durante años, 5 minutos de lectura diaria, 30 minutos de ejercicio, 10 minutos de silencio, una conversación honesta. Un límite colocado con respeto, una disculpa sincera, una promesa cumplida, parece poco, pero el tiempo convierte lo pequeño en gigantesco. Así también ocurre con los malos hábitos. Nadie destruye su vida en un solo día. La destruye lentamente. 5 minutos más de procrastinación, una mentira aparentemente inofensiva, una excusa repetida, una responsabilidad ignorada, una decisión impulsiva, todo parece insignificante. Hasta que un día miras hacia atrás y descubres que los años pasaron. Por eso la disciplina emocional consiste en proteger las pequeñas decisiones.
porque las pequeñas decisiones construyen los grandes destinos. Existe una imagen que siempre me ha parecido extraordinaria. Imagina que llevas un balde con agua limpia. Cada pensamiento negativo que alimentas es una gota de tinta negra. Al principio parece que no ocurre nada. Una gota no cambia mucho, 2 tampoco, 5 quizá tampoco. Pero después de cientos de gotas, toda el agua cambia de color. Eso ocurre con la mente. Cada vez que repites, no puedo, no sirvo, siempre fracaso, nunca cambiaré. Estás agregando una nueva gota y después te preguntas por qué todo lo ves oscuro. La solución no consiste en fingir que todo está bien. Consiste en comenzar a llenar nuevamente ese balde con agua limpia, con nuevos hábitos, con nuevas conversaciones, con mejores lecturas, con mejores amistades, con mejores decisiones, porque la mente también puede sanar, pero necesita disciplina, no milagros instantáneos. Quiero hablarte ahora de algo que suele incomodar a muchas personas, el poder del silencio. Vivimos rodeados de ruido, opiniones, noticias, redes sociales, mensajes, notificaciones y videos, llamadas. Parece que el mundo tiene miedo al silencio. Sin embargo, las decisiones más importantes de tu vida casi siempre nacen en momentos de tranquilidad, cuando estás completamente solo, cuando nadie opina, cuando solamente escuchas tu conciencia. Ahí descubres quién eres realmente. Muchas personas no soportan quedarse solas porque en el silencio aparecen preguntas que llevan años evitando. ¿Estoy viviendo la vida que quiero? ¿Estoy orgulloso de quién me estoy convirtiendo? ¿Estoy persiguiendo mis sueños o los sueños de alguien más? ¿Estoy actuando por amor o por miedo? Son preguntas difíciles, pero solamente quien se atreve a responderlas puede cambiar de verdad. Recuerda algo muy importante: la velocidad nunca reemplazará la dirección. Puedes correr muy rápido, pero si corres hacia el lugar equivocado, únicamente llegarás más rápido al sitio donde nunca quisiste estar. Por eso, antes de acelerar, asegúrate de que estás caminando hacia el destino correcto. Muchas personas viven ocupadas, pero no necesariamente avanzan. Confunden movimiento con progreso. Llenan su agenda, corren de un lado a otro, responden cientos de mensajes, trabajan sin descanso, pero olvidan preguntarse si todo ese esfuerzo realmente las acerca a la vida que desean. No todo lo urgente es importante y no todo lo importante parece urgente. Aprende a distinguir esa diferencia, porque allí se encuentra una enorme parte de la sabiduría. Hay otra enseñanza que quiero compartir contigo. Nunca tomes decisiones permanentes bajo emociones temporales. Si estás muy enojado, espera. Si estás profundamente triste, respira. Si sientes una alegría desbordante, también espera. Porque las emociones intensas alteran nuestra perspectiva y una decisión tomada desde el desequilibrio muchas veces deja consecuencias que duran años. Las personas emocionalmente fuertes no son más lentas porque sean inseguras. Son más cuidadosas porque entienden el valor de cada decisión. No reaccionan, responden, y esa diferencia cambia matrimonios, cambia amistades, cambia negocios, cambia familias, cambia vidas enteras. Piensa en un arquero. Antes de lanzar una flecha, respira, observa, calcula, se concentra, no dispara por impulso. Cada movimiento tiene intención, así deberías aprender a responder ante los desafíos de la vida. No permitas que cualquier comentario determine tu dirección. No permitas que cualquier crítica cambie tus principios. No permitas que cualquier decepción destruya tu esperanza. Porque si permites que cada viento cambie tu rumbo, jamás llegarás al puerto que soñaste. Hay algo fascinante en las personas verdaderamente seguras de sí mismas. No necesitan demostrar constantemente que son importantes. No buscan ganar todas las discusiones. No sienten la necesidad de responder cada ataque. No viven intentando impresionar. Su tranquilidad habla por ellas, y eso es precisamente lo que muchas veces desconcierta a quienes esperan una reacción impulsiva. Porque cuando alguien intenta provocarte y descubre que no puede controlar tus emociones, pierde el poder que creía tener sobre ti. Ahí comprendes una de las mayores victorias de la vida: no vencer a otra persona, sino dejar de ser vencido por tus propias reacciones. Ese es el comienzo de una libertad extraordinaria. Empiezas a caminar más ligero, a dormir con mayor tranquilidad, a disfrutar los pequeños momentos, a valorar una conversación sincera, una taza de café, un amanecer, una llamada de un ser querido, una tarde con tu familia. Descubres que la felicidad nunca estuvo escondida en algo espectacular,
Siempre estuvo presente en las cosas sencillas que antes pasabas por alto mientras perseguías la aprobación, el reconocimiento o la validación de quienes nunca podían llenar el vacío que solamente podía ser llenado por el respeto hacia ti mismo. Y cuando llegas a ese punto, sucede algo maravilloso. Ya no necesitas fingir una personalidad para agradar. Ya no tienes que esconder tus valores para encajar. Ya no aceptas relaciones que exigen que sacrifiques tu dignidad a cambio de compañía. Empiezas a comprender que la verdadera frialdad emocional no consiste en levantar un muro entre tú y el mundo, sino en construir un corazón tan fuerte y una mente tan